Chuqiao se apoyó en su pecho. A través de su fino pijama, ella podía escuchar sus poderosos latidos. Parecía que, solo en este momento, ella finalmente confirmó que él había regresado. Yansun, ¿te arrepientes? Mirándola firmemente, la apretó un poco. No. Pero te arrepentirás en el futuro. Yansun se quedó en silencio. Al ver eso, el corazón de Chuqiao se hundió cuando ella se tensó. Después de un buen rato, finalmente escuchó su respuesta. Me arrepiento de haber vuelto tarde. Chuqiao de repente sintió que su visión se nublaba. Empujando su cara contra su pecho, ella cerró los ojos y se mordió el labio. ¿Qué otra cosa podría haber esperado? Sabía que no podía permitirse ser demasiado egocéntrica. Incluso si lo acompañara todo el tiempo, ¿con qué parte de sus problemas podría ayudarlo? ¿Cuánto de su tristeza por perder a toda su familia podría ella entender? Mientras él todavía la recordara, pensara en ella y se preocupara por ella, eso sería suficiente. Yansun, no debes ocultarme nada la próxima vez. Sí, claro, respondió Yansun. Chuqiao volvió a dormirse. El sueño era cálido y dulce. Alguien la sostenía por la mano con firmeza, como si él nunca la dejara ir por toda la eternidad. Somnolienta, pensó en dónde más había visto este sueño antes. Correcto, fue en el Imperio Tang, un hermoso lugar lleno de sol y calidez. Sin embargo, Chuqiao sintió que ese lugar no era tan cálido como Yanbei. De pie en esta tierra, su corazón estaba abrumado por el calor y la amabilidad a pesar de las innumerables montañas y la nieve infinita. Más asterisco más asterisco más. La nieve finalmente se aclaró cuando la tenue luz del sol brilló a través de las estériles ramas de los árboles. Después de que Yansun había regresado, era como si incluso el clima hubiera dado un giro para mejorar. Con cielos azules claros y un sol cálido y brillante, las vastas llanuras nevadas parecían cada vez más iridiscentes. Las últimas batallas no solo habían dejado a Yanbei en caos, sino que también habían empujado a Chuqiao más allá de su límite físico. Después de que ella se relajó, inmediatamente enfermó gravemente. Al haber contraído un resfriado grave, se quemó con mucha fiebre y tosía incesante por la noche. A pesar de beber una cantidad aparentemente interminable de medicamentos, su enfermedad no mejoró. Los médicos iban uno tras otro como un tío vivo. A pesar de que sus puertas siempre estaban cerradas, aún podía escuchar a Yansun regañando duramente a los médicos. Sin embargo, cada vez que se encontraban, él estaba completamente tranquilo, como si nada hubiera pasado. De vez en cuando, la consolaría. No te preocupes, es simplemente un resfriado. Te recuperarás después de un descanso. Parecía que nunca había estado tan enferma en tanto tiempo. En su memoria, la única otra vez fue cuando ambos eran mucho más jóvenes. Yansun se había enfermado y ella fue a robarle la medicina. Después de ser atrapada, fue castigada con una fuerte paliza. Desafortunadamente, la medicina que había robado con esmero no era efectiva para curar a Yansun. No solo eso, sino para salvarla de la paliza, Yansun estuvo expuesto al frío nuevamente, y comenzó a quemarse con una fiebre alta en el medio de la noche, hasta el punto en que comenzó a hablar en broma. No era factible verter agua fría directamente sobre él ya que eso ciertamente agravaría su condición, por lo que ella recurrió a usar su propio cuerpo. Corriendo hacia el frío, se dejó congelar antes de correr para abrazarlo con su cuerpo congelado. Después de una noche entera de hacer eso repetidamente, Yansun finalmente mejoró. Sin embargo, ella había caído gravemente enferma. Desde entonces, siempre había sido mala para manejar el frío. Incluso si estaba frente a un fuego, sus extremidades todavía se sentirían frías. Sin embargo, la presión de la vida y la supervivencia, junto con la lucha interminable y la guerra la mantuvieron en movimiento. Forzándose a soportar el dolor, siempre había tolerado su incomodidad con mera fuerza de voluntad.
No fue una sorpresa que cuando finalmente se enfermó, los problemas surgieran al mismo tiempo. Siempre había tolerado su incomodidad con mera fuerza de voluntad. Recordando aquellos años cautelosos y dolorosos, parecía que estaban muy lejos. El dolor y el odio en aquel entonces eran tan vívidos que juraron que algún día saldrían de situaciones tan desesperadas y se asegurarían de que aquellos que los habían intimidado pagaran el precio. Sin embargo, extrañaría esos años de simplicidad, donde parecía que solo ellos dos existían en el mundo. Extrañaba aquellos días en los que no tenían a nadie en quien confiar sino en los demás. Cuando Lady Yu llegó ya era por la tarde. La luz brillaba a través de las ventanas de papel creando sombras manchadas en el suelo. Lady Yu se veía como siempre, con sus cejas claras y sus ojos oscuros, su cuello delgado y su barbilla afilada. Su rostro estaba ligeramente pálido como de costumbre. Con una blusa blanca, entró tranquilamente y simplemente se apoyó en la puerta. Sin hacer un sonido, ella simplemente observó. Al verla de repente, Chu Qiao se sorprendió un poco. Agarrándose del borde de la cama como apoyo, se incorporó. Con una voz ronca, ella preguntó: Lady Yu, ¿cuándo viniste? ¿Por qué no me lo dijiste? Lady Yu se acercó y sonrió. Acabo de venir, solo quería hacerte una visita. Toma asiento, por favor. Lady Yu se sentó frente a ella, y observó cuidadosamente a Chu Qiao por un rato antes de fruncir el ceño y preguntar: ¿por qué te enfermaste tan repentinamente? Lady Yu tomó una túnica y cubrió a Chu Qiao. Chu Qiao se recostó en un cojín, y con una tez anormalmente pálida, sonrió. Supongo que estuve expuesta al frío por demasiado tiempo. Lady Yu la miró, soltando un suspiro. Suavemente, ella dijo: siempre has sido una niña obstinada. A tan temprana edad ya has contraído una enfermedad crónica. Lady Yu solo tenía 26 o 27 años, y eso definitivamente no sería considerado vieja. Sin embargo, sus gestos siempre le dieron a la gente un sentido de madurez, y era como si Chu Qiao fuera realmente una niña para ella. Está bien. Solo necesito descansar. Eso es verdad. La enfermedad viene como un tsunami, pero se va como una corriente. Debes descansar, y no pensar en nada. Pensar demasiado también dañará tu salud. Chu Qiao asintió. De repente, se le recordó algo. Señora, ¿ha visto a los oficiales de la guarnición del emisario del suroeste? La mirada de Lady Yu brilló ligeramente. Antes de responder con calma: no te acabo de decir que no deberías pensar demasiado. Ya te has olvidado. Chu Qiao negó con la cabeza y respondió: estoy un poco preocupada. Si Su Alteza estaba dispuesta a retirarse del paso Yanmin por ti, pensaste que no podía perdonar a una tropa como esa. Con todos sus pensamientos siendo repentinamente expuestos, Chu Qiao no pudo evitar sentirse incómoda. Después de hundirse en un largo silencio, ella refutó en silencio. Estaba preocupada de que fueran descarados y groseros, y si él se enojaba por su rudeza. Lady Yu sonrió y la consoló. Descansa tranquila. Todos conocen sus límites. Chu Qiao se sintió aliviada. Levantando la cabeza, ella preguntó: ¿te quedarás aquí en Beisuo? La abundante luz del sol brillaba en sus ojos a través de las ventanas. A la ligera, Lady Yu respondió: la guerra está a punto de estallar en el este. No me quedaré aquí por mucho tiempo. Tal vez en solo unos días, me dirigiré al paso Yanmin. Chu Qiao se puso seria y preguntó: ¿el Imperio Xia va a tomar represalias tan pronto? Su Alteza ha ocupado toda la región noroeste. ¿Cómo podría el Imperio Xia estar dispuesto a aceptar la derrota? He oído que ya han comenzado a reunir tropas. ¿Tan rápido? ¿Quién liderará? Shao Che. Lady Yu sonrió. Aparte de él, no habrá otros candidatos. Meng Tian es viejo, y ese hombre en el palacio Zhengjin ciertamente no confiaría en ninguna otra persona para dirigir. Probablemente incluso tenga reservas acerca de enviar a este hijo suyo.
Chu Qiao asintió. En este momento, la habitación era cálida y el olor del incienso comenzó a adormecer a Chu Qiao. Ella advirtió a Lady Yu. Señora, tiene que tener cuidado. Shao Che será diferente de Shao Qi, y no será fácil de manejar. No te preocupes. Dao ya me acompañará. Lady Yu sonrió. Sus ojos se veían algo alegres ya que su expresión parecía libre de preocupación. En el fondo, Chu Qiao podía decir cómo se sentía Lady Yu, pero no dijo mucho. Dado que el señor Wu también irá, será mucho más estable. Deberías volver a descansar. Tengo algunos asuntos que atender. Me iré primero. Chu Qiao asintió, antes de agradecerle. Señora, sobre lo de antes, muchas gracias. Los pasos de Lady Yu se congelaron ligeramente. Volviéndose, su mirada era tranquila aunque estaba teñida de alegría. Chu, realmente eres una persona inteligente. Inconveniente por su enfermedad, Chu Qiao simplemente asintió, despidiéndola. Señora, hasta luego. Después de que Lady Yu se fue, los sirvientes entraron para servir la medicina a Chu Qiao. Recogiendo el cuenco, se tragó la medicina amarga de un solo trago. En realidad, no era demasiado difícil de adivinar. Dada la inteligencia de Yang Sun, ¿cómo podría no tener una solución para cada problema que anticipó? La única razón por la que dejó atrás a Lady Yu fue para asegurarse de que Chu Qiao se mantuviera alejada del campo de batalla principal. Sin embargo, en Beisuo, Lady Yu no había intentado activamente llevar a Chu Qiao a la ciudad de Lan. Más tarde, ella había dejado repetidamente a Chu Qiao hacer lo que quisiera. Al final, había sido sincera con el plan de Yang Sun para invadir el Imperio Xia. Todo esto dejó en claro sus verdaderas intenciones. Yang Sun había confiado en ella y le había asignado esta tarea. Pero fue una pena que, aunque Zhong Yu era absolutamente leal cuando las posiciones de Yan Bei y Yang Sun entraron en conflicto, su lealtad a Yang Sun sería enormemente descontada. Este era un punto que tanto ella como Yang Sun entenderían. Como tal, incluso con Yan Bei enfrentando una guerra bilateral tanto en el frente oriental como en el paso Meilin, Yang Sun aún envió a Gu Daoya con Lady Yu. Como tal, ella no tendría todo el poder para sí misma. Lady Yu probablemente también lo entendió, y simplemente no lo sacó a la luz. Tal vez realmente no le importaba. Comparada con el poder y la autoridad, tal vez ella sería más feliz solo por estar con el señor Wu. Lady Yu era una persona inteligente, por cierto. El señor Wu y ella misma fueron guiados por el señor Wolong personalmente. El señor Wolong era una persona que vivía recluida, se rumorea que tiene más de 100 años. Su influencia se extendió a lo largo y ancho, desde la realeza y los nobles de alto estatus hasta los esclavos y mercaderes de menor estatus. Este hombre fue ampliamente educado, aceptaba discípulos sin importar su estado. Luego les impartió diferentes ámbitos de conocimiento basados en sus calificaciones. Sus estudiantes estaban formados por reconocidos eruditos, nobles, comandantes de tiempos de guerra, asesinos ágiles e incluso comerciantes adinerados. El señor Wolong tenía muchos discípulos, algunos buenos y otros malos. Algunos de sus discípulos incluyen a Chen Wenying, el actual primer ministro de Tang, que tenía más de 70 años. Además, Yue Shaokong, el traidor que dejó entrar en Xia a los Quanrong, también estaba bajo su mando. Los jóvenes líderes del gremio de rebeldes Datong, Gu Daoya y Zhong Yu también sirvieron bajo su mando. En particular, el cuarto joven maestro de la familia Su Xiue también fue su discípulo. Su nombre quedó atrapado en los recuerdos de Chu Qiao. Shao Che estaba a punto de atacar. ¿Estaría él aquí? Chu Qiao suspiró ligeramente, bebiendo el tazón de la medicina de un solo trago. El campo de batalla era un lugar peligroso. Las espadas no tenían ojos. No. Espero que no, pensó Chu Qiao para sí misma. Capítulo 18. Chu Qiao se sintió rejuvenecida después de su siesta de la tarde. Habiendo estado encerrada en la casa por unos días, quería salir.
Llevaba un vestido de algodón azul. Había patrones de flores de magnolia bordados en su abrigo, que se pegaban a su piel con fuerza. Tomaban la forma de una linterna, mostrando su pequeño cuerpo. Las sirvientas le pusieron una horquilla, junto con algunos accesorios de color escarlata. La horquilla de jade tenía un color ligeramente azul. Las filas de borlas revoloteaban, rozando contra su oreja. Chu Qiao rara vez llevaba ropa tan femenina. Se miró al espejo por un largo tiempo para apreciar su nueva apariencia, sintiendo un tinte de felicidad en su interior. El viento era salvaje afuera. Las sirvientas querían seguirla, pero ella rechazó sus intenciones. Tomó una pequeña linterna, con forma de oveja, y salió sola. Era invierno en Yanbei. Había belleza en la desolación, en la forma de los copos de nieve volando alrededor. El clima era frío, afortunadamente ella había llevado muchas capas de ropa al exterior. La luna creciente colgaba en el cielo. La luz de la luna coloreaba el suelo de un blanco pálido. Todo lo que había olido era el olor de la medicina y el humo los últimos días que no había salido de la casa, lo que le causaba dolores de cabeza. Cuando salió, se sintió energizada, su enfermedad pareció desvanecerse un poco. La luz de la luna era hermosa. Como un rayo de luz de una vela que pasa a través de una tela translúcida, parecía brumoso. El viento rozó contra los árboles, haciendo crujidos. Chu Qiao caminaba despacio. Se paró debajo de la ventana del estudio de Yansun y miró a lo lejos. Yansun acababa de regresar del campamento militar. No se había quedado dormido ya que su estudio todavía estaba brillantemente iluminado, revelando su sombra. Había alguien más allí. Parecían estar comprometidos en una discusión profunda, pero Chu Qiao no podía escucharla debido a los fuertes vientos. De repente sintió paz en su corazón. Era como levantarse por la mañana y abrir la ventana para ver el ambiente limpio que hay afuera. La luz del sol brillaba cálidamente en su cara. En el cielo azul celeste, águilas blancas volaron alrededor, extendiendo sus alas. Había una taza de té caliente en su mesa, mientras que el vapor de agua se elevaba de la taza, emergiendo como un dragón. Ella había sido incapaz de determinar sus sentimientos por Yansun durante mucho tiempo. Inicialmente, cuando llegó a esta era, vio la injusticia de este mundo desde una perspectiva moderna. Posteriormente, fue arrastrada a este mundo, sintiendo varias emociones como tristeza, ira, resentimiento, gratitud. Ya no podía mantener un punto de vista neutral y no involucrarse en los asuntos mundanos. En cuanto a Yansun, lo odiaba inicialmente. Cambió lentamente al de agradecimiento, a la compasión, a depender el uno del otro. A medida que crecieron, sus sentimientos mutuos cambiaron. Las cosas que habían sido incapaces de decirse con anterioridad surgieron subconscientemente, formando un vínculo nuevo y más fuerte entre ellos. Habiendo pasado por tiempos difíciles, innumerables batallas sangrientas y situaciones de vida o muerte, su vínculo se había vuelto aún más complejo. Era como un árbol gigante que tenía una base estable, pero al mirar hacia arriba, las exuberantes hojas eran densas y ella no podía ver a través de ellas. Siempre había sido silenciosa y terca. Nunca había cambiado. Las puertas del estudio se abrieron. Alguien salió. Ying observó a Chu Qiao, quien estaba parada debajo de una palmera. Gritó, sorprendiendo a Yansun que salió corriendo de la puerta. Al verla, exclamó, ¿por qué estás ahí sola? ¿No sabes que estás enferma? Chu Qiao sonrió, permitiendo que Yansun tomara su mano. El hombre la miró con una expresión desagradable, apretando su mano. Hace mucho frío aquí. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Solo un rato. Cuando entraron en la casa, un aroma fragante los recibió. Chu Qiao olfateó y preguntó, ¿qué es ese olor? Cuando Yansun escuchó sus palabras, su expresión cambió. Empujó a Chu Qiao a toda prisa, tomó una tetera y vertió su contenido en la olla de incienso. Salieron humos blancos de la olla cuando abrió torpemente la ventana. Chu Qiao frunció el ceño y preguntó.
Yansun, ¿qué estás haciendo? Yansun se cepilló las manos y salió. En voz baja, dijo. Ya no podemos quedarnos aquí. Vamos. Cuando terminó sus palabras, arrastró a Chuqiao a su habitación. La habitación de Yansun no tenía rastros de humo, haciéndola sentirse fresca. Chuqiao todavía estaba perpleja cuando vio a la criada, Lanxiang, dándole una toalla para limpiar su cara. Ella preguntó, Yansun, ¿qué pasa con el estudio? Es una nueva hierba. Encendí media pieza. Contiene trazas de almizcle. Almizcle. Chuqiao no estaba bien versada en el campo de las hierbas. Frunciendo el ceño, preguntó, ¿qué tiene de malo el almizcle? La criada se rió y dijo con una risa. Señorita, las mujeres no pueden oler el aroma del almizcle. Previene el embarazo. Naturalmente, Su Alteza estaría nerviosa. Cuando Lanxiang terminó sus palabras, Chuqiao se sonrojó fuertemente. Las otras criadas se echaron a reír. Yansun no estaba enojado. Fingió ser indiferente, pero en secreto tomó nota de la expresión de Chuqiao por el rabillo del ojo. Chuqiao estaba aturdida. Era una niña después de todo. Comenzó a sonrojarse, su cara se volvió roja como los pétalos de una flor de manzano. La luz de las velas brillaba en su vestido azul pálido, haciendo que pareciera que el agua fluía a través de él. Un sonido bajo de risa sonó cerca de su oído. El aliento del hombre era cálido, como el agua de mar. Achu, es hermosa esta noche. Chuqiao levantó la vista con alegría. La habitación era grande. Una alfombra suave estaba tendida en el suelo. Las capas de cortinas de seda separaban las diferentes secciones de la habitación, dándole un ambiente majestuoso. La cama estaba bordada con seda púrpura, mientras que un marco verde lo rodeaba. La manta parecía lo suficientemente cálida para que las personas sintieran el calor antes de cubrirse con ella. Yansun extendió sus manos hacia las sirvientas para ayudarlo a cambiarse de ropa. Chuqiao estaba un poco aturdida y se dio la vuelta. Yansun se rió en voz baja cuando su cara se volvió más roja. Sumando los años que había vivido en sus dos vidas, ya no era joven. Había pasado por una parte justa de incidentes similares. Habiendo estado con Yansun durante tantos años, no se habían adherido estrictamente a las tradiciones. Sin embargo, hoy, ella estaba perdida en cuanto a qué hacer. Las sirvientas salieron de la habitación. Se dibujaron las capas de cortinas. El cálido aliento de Yansun se le acercó por detrás. Con una voz ronca, dijo con una risa. Mi Achu ha crecido. Ella sabe ser tímida. Su elocuencia cotidiana la había abandonado de repente. Yansun extendió su mano por detrás y la envolvió alrededor de su estómago. Sus labios presionaron ligeramente contra su oreja. Suspiró ligeramente y dijo. No te he visto en un día. Chuqiao estaba un poco asustada. En ese instante, no supo cómo responder. En pánico, dijo, está a punto de comenzar la guerra en el lado oriental. ¿Cómo están tus preparativos, Sai? Yansun suspiró sin poder hacer nada. Achu, debes matar el estado de ánimo así. No entiendes mis intenciones, ¿verdad? La arena en el reloj descendió lentamente grano a grano, haciendo sonidos intermitentes. El viento de afuera soplaba silenciosamente. Ocasionalmente, la nieve que se había acumulado en el techo cayó al suelo, haciendo que los copos de nieve revolotearan en el aire. Yansun la sostuvo en silencio, su aroma corporal persistía en el aire. Con una voz cálida y suave, le preguntó. ¿Tosiste hoy? Chuqiao negó con la cabeza. Ya está mucho mejor. Eso es bueno. ¿Tomaste tu medicina a tiempo? Sí, es amarga. Es difícil de digerir. Por supuesto. ¿Qué medicina no es amarga? Lo derramaste en secreto. Yansun respondió. En mi conciencia. Chuqiao levantó 3 de sus dedos y dijo, incluso me tragué el residuo. ¿Qué pasa? Yansun levantó las cejas. Va algo mal. Estoy preocupada. La guerra está a punto de estallar en el lado oriental.
Estoy enferma todo el tiempo. ¿Cómo puedo ayudarte? Una sensación de calidez se formó dentro del corazón de Yan-sun. Sus labios rozaron el cuello de Chuqiao. Suavemente, dijo. Mientras te mejores, estarás ayudándome. Yan-sun llevaba ropa delgada. Casi podía sentir los contornos de sus músculos. Chuqiao yacía en su abrazo, inclinando su cabeza. Su cuerpo comenzó a calentarse lentamente. Ella susurró, espero poder ser más útil. Ya eres útil, respondió Yan-sun con gusto. Estos años me has seguido de todo corazón. No has pensado por ti misma. Ahora, Yan-bei se ha estabilizado. Deberías hacer planes para ti misma. Para mí. Chuqiao estaba intrigada. Esta fue de hecho una nueva pregunta. En el fondo, sabía que no era tan fuerte como parecía en el exterior. Se había acostumbrado a depender de otros, acostumbrada a seguir órdenes y acostumbrada a trabajar hacia un objetivo. De vuelta en los tiempos modernos, fue así. Después de que ella siguió a Yan-sun, se mantuvo igual. Ella no sabía cómo planear para sí misma. Para ella misma. Para ella misma. ¿Qué podía hacer ella misma? Sí, la voz de Yan-sun era baja. Con algunas risas continuó, cuando una niña crece, tiene que planear para sí misma. Por ejemplo, encontrar un buen hombre para casarse, criar a sus hijos y vivir su vida feliz para siempre en paz. Chuqiao lo reprendió un poco y respondió. ¿Dónde encuentro un buen hombre en este mundo caótico? Tienes razón, dijo Yan-sun con una risa. Puedes conocer a una persona, pero no a su carácter. Se necesita mucho tiempo para conocer completamente a alguien. Si tomas el juicio equivocado, no retrasarías tu felicidad de por vida. Chuqiao se dio la vuelta y respondió con una risa. Entonces, ¿qué crees que debería hacer? Tendré que tomar una pérdida entonces. Yan-sun se rió entre dientes. Sus ojos estaban entrecerrados, haciéndolos estrechos y largos. Sus labios lograron sonreír. Chuqiao lo miró por el rabillo del ojo. Parece que estás siendo forzado a tomar una derrota. En realidad no, la voz de Yan-sun resonó cálidamente en la habitación. Sin embargo, todavía es una pequeña derrota. Cuando vio que su expresión comenzaba a cambiar, la abrazó con fuerza mientras se reía. Otros miembros de la realeza tienen muchas esposas y concubinas, pero yo tendré que ser fiel a una. No conseguí el extremo corto del palo. Chuqiao se burló y respondió. Ve a buscar las concubinas. Nadie te está deteniendo. Yan-sun la abrazó con fuerza. Inclinándose hacia su oreja, comentó, no tengo la energía, ni quiero dejar que sufras. Las velas rojas brillaban en lo alto de la habitación, iluminándola. Chuqiao se sintió débil en todo su cuerpo. Yan-sun agregó con una voz cálida. Achu, cásate conmigo. Capítulo 19. Su cuerpo se sentía caliente. Las lágrimas comenzaron a brotar en sus ojos. Este viaje había sido arduo. Pensando en las escenas en el coto de caza real hace 8 años, de repente se dio cuenta de que había pasado tanto tiempo. Claro, respondió Chuqiao en voz baja. Apoyando la cabeza en sus hombros, sintió como si los cielos la hubieran favorecido tanto. El pecho de Yan-sun se alzó ligeramente cuando respondió. Siempre seré bueno contigo. Chuqiao sonrió levemente y asintió tan ligeramente que uno apenas podía darse cuenta. Siempre confiaré en ti. Dentro de esta sala todo el ruido cesó. Más allá de los finos velos de seda que fluían desde los tecos, ocasionalmente se podía escuchar el sonido del reloj de arena. La caída de la arena sonaba como el susurro de los gusanos de seda masticando las hojas de morera en primavera. Achu, casémonos después de que termine la guerra en el este. Chuqiao levantó la cabeza y los dos se miraron. Mirándose fijamente el uno al otro, sus miradas eran puras y cálidas. Era como si de repente viajaran en el tiempo, cuando el niño miró a la joven y juró. Definitivamente mataré a quien se atreva a lastimarte.
En este momento, Jansun la abrazó y susurró suavemente, Achu, todo el alboroto ha terminado. Todavía estamos juntos. Si cualquiera cambiará, excepto nosotros dos. Claro, una brillante sonrisa brotó en su cara. Abrazando el cuerpo del joven, era como si incluso meramente respirar fuera satisfactorio. Siempre confiaré en ti. Para siempre, y para siempre. La brisa acariciaba las dos figuras entrelazadas, mientras los velos crujían y la vela parpadeaba. Era una escena de completa serenidad y paz. Más asterisco más. Jansun regresó, y mientras los dos comían, Chu Qiao vio que Feng Zhi estaba apresurando algo para Jansun. Ella casualmente preguntó: ¿te marcharás pronto? Jansun masticó su comida mientras abría una carta del este. Él asintió con calma, sí, pronto. Déjame ir contigo.